La doctrina del sábado, como vimos hace 8 días, es una doctrina que no surgió inmediatamente con el nacimiento del movimiento de los testigos de los adventistas. Me quedaron los testigos ahí en el corazón. Con los adventistas del séptimo día, sino que fue tardío, ¿sí? Fue por la influencia de Rachel, ¿cuál era el nombre? Se me olvidó. Rachel Preston, una bautista del séptimo día, un movimiento que nació en Inglaterra. Cuando llegaron a América, pues se extendió allí y después permeó en el seno del movimiento millerita de William Miller. Después los White, James y Helen White, aceptaron esta enseñanza y se estableció como un dogma dentro del movimiento adventista. No el más importante, sí el más conocido, pero no es más importante porque, como ya vimos, la doctrina fundamental, por decirlo así, es la del juicio investigador. Doctrina que nació después del Gran Chasco. 22 de octubre de 1844, el Gran Chasco. Entonces, pues, la alternativa era seguir con la falsa profecía, pero desde otra óptica, desde otra perspectiva. Ahí nació la doctrina del juicio investigador. ¿Qué vimos del sábado? Dos argumentos. Primer argumento, el sábado fue instituido en la creación. Es verdad, el sábado fue instituido en la creación, es el séptimo día de la creación. Dios creó el universo en 6 días y el séptimo descansó. Pero hay que añadir algo, el sábado fue instituido en la creación, pero no fue un mandato. Si ustedes leen el libro de Génesis hasta Éxodo capítulo 16, en Éxodo 16 Dios le habla a Moisés sobre el maná y cómo debería recoger el maná el viernes, una doble porción, para poder el sábado no tener que recoger maná. Y ahí es la primera vez que se lee en la Biblia el Sabbat como un mandamiento. Desde Génesis hasta Éxodo nunca se ordenó al hombre guardar el sábado. Pero los adventistas afirman que si bien el antiguo pacto caducó en Cristo, el mandamiento del Sabbat está más allá del antiguo pacto porque fue establecido en la creación. Es verdad, pero no fue ordenado. Es un principio que Dios dio, pero nunca leemos que Dios haya ordenado, por ejemplo, que le haya dicho a Abraham, la señal de pacto entre mí y ti, porque así le dijo Dios a Abraham, ¿no? Entre mí y ti será el sábado, vas a guardar el sábado. No, era la circuncisión, la señal del pacto. Vas a circuncidar todo varón al 8º día, ya. Pero no fue el Sabbat. El Sabbat se estableció en el Decálogo, en el pacto mosaico, ¿sí? Entonces, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y el Nuevo Testamento, pues en Hebreos nos da la enseñanza de que ese sábado apuntaba era a la obra de Cristo. Segundo argumento que vimos, ¿el sábado es parte de los 10 mandamientos? Claro que sí. Claro que sí, es parte de los 10 mandamientos, pero como leímos en Éxodo 31, y hoy vamos a ampliar un poquitico eso, de textos en Deuteronomio, donde la ley mosaica era una ley exclusiva para el pueblo de Israel. La ley mosaica, incluyendo el decálogo, ¿no? Porque la ley mosaica era mucho más que el decálogo, ¿sí? La ley mosaica era mucho más que el decálogo. El decálogo, incluido entre la ley mosaica, pero era para el pueblo de Israel. A las demás naciones nunca se les ordenó guardar el sábado, a los egipcios, ni a los babilonios, ni a Mesopotamia, ni a los idumeos. No se les ordenó guardar el sábado. Fue parte del pacto de Dios con la nación de Israel. Y leíamos que Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Y pues leíamos también la semana pasada en Colosenses 2
que esto es ¿qué? Sombra. Los mandamientos ceremoniales, y decíamos que el sabbat o el sábado, el cuarto mandamiento, tiene elementos de mandamiento ceremonial. Es un mandamiento como la canción. Uno de estos mandamientos no es como los otros. No es igual a los demás. Los demás mandamientos son morales en todo el sentido de la palabra, pero el sabbat, el cuarto mandamiento, tiene la característica es que es un mandamiento ceremonial. Es un mandamiento ceremonial. Es un mandamiento ceremonial que apuntaba, era tipo y sombra de Cristo, y lo confirma la carta a los Colosenses. Lo que pasa es que nosotros no podemos separar la Biblia en dos tomos, ¿no? Tomo 1, Antiguo Testamento, tomo 2, Nuevo Testamento, y pensar que el Antiguo Testamento tenía una razón de ser y el Nuevo Testamento tiene otra razón de ser, y el Antiguo Testamento era para una cosa y el Nuevo era para otra. No, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Si nosotros solo tuviéramos el Antiguo Testamento, diríamos, oiga, sí, vamos a guardar el sábado. Pero gracias a Dios tenemos la revelación completa del Señor, y el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Y en el Nuevo Testamento, Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, nos dice, las ceremonias del Antiguo Pacto eran tipo y sombra. La realidad o el cuerpo es Cristo. Y hoy vamos con el tercer argumento. Si Dios lo permite, veremos dos argumentos, el tercero y el cuarto. El tercer argumento es, Jesús guardó el sábado. Entonces, el movimiento adventista declara que Jesús guardó el sábado, y por tal razón nosotros también debemos guardar el sábado, porque Jesús, siendo Dios, guardó el sábado. Antes de ello, quiero decirles algo que dijo Elena White en su libro Primeros Escritos. Bueno, hay otro libro también que no recuerdo el nombre en este momento, donde también menciona ello. Primeros Escritos, página 36, dice, el sábado será la gran prueba en el tiempo del fin, y quienes lo rechacen recibirán la marca de la bestia. En otra sección del libro ella afirmó que había tenido visiones sobre el fin de los tiempos. No quiero ser irónico, pero volvemos a lo mismo, ¿no? A las visiones. Volvemos al tema de las visiones, ¿cierto? Revelación extrabíblica, el Señor me mostró, y ella era muy dada a las visiones. Ella tenía muchas experiencias paranormales, experiencias sobrenaturales. Yo creo que por eso fue que escribió tanto. Ella afirmó que vio no a los incrédulos, sino a los adventistas que no guardaban el sábado y rumbo a la condenación eterna. Por condenación eterna nosotros entendemos infierno, ellos no, porque ellos, al igual que los testigos sin Jehová, son aniquilacionistas. ¿Recuerdan la doctrina del aniquilacionismo? ¿Qué es el aniquilacionismo? Para los que tal vez no han escuchado ello, es la doctrina que enseña que no hay infierno. Al final, los malos van a desaparecer, así como en los Vengadores Infinity War. En Vengadores Infinity War, Thanos chasquea el guantelete, ¿cierto? Después de reunir las gemas del infinito, y la mitad de la humanidad, la mitad de los habitantes del universo desaparecen así como si fueran de ceniza, ¿no? Desaparecen. Desaparecieron, no se fueron a ningún lado, desaparecieron así como si fueran ceniza, como cuando uno quema papel y ¿qué queda? Nada, ceniza, polvo. Bueno, los testigos de Jehová, pues porque tienen el mismo papá, William Miller. William Miller fue el papá también de los testigos de Jehová, porque fue quien puso esa semilla en Charles Russell.
y también es el papá del movimiento adventista. Ellos creen que no existe el infierno. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar gente al castigo eterno? No, eso va contra el carácter de Dios. Por lo tanto, el castigo eterno, según ellos, es desaparecer. Entonces los creyentes fieles van a la eternidad con Cristo y los infieles y los incrédulos desaparecerán. Entonces ella vio que los adventistas infieles, es decir, personas que están dentro del movimiento, pero que no guardan el sábado correctamente, es decir, la salvación está sujeta a qué tanto observo yo el día sábado o que también lo hago. Si uno lee la información de ellos, pues ellos no afirman que por guardar el sábado la gente se salve. En ninguna parte, no, el que no guarda el sábado va a ir al infierno, no, porque para ellos no existe, va a ir a la condenación. Pero sí afirman, y Elena White también lo afirmaba, que guardar el sábado era la marca distintiva de los verdaderos creyentes. Es decir, ¿cómo sé yo quién es un verdadero creyente en Cristo según el movimiento adventista? Si guarda bien el sábado. No como la Biblia lo enseña, que la marca distintiva de los hijos de Dios es el fruto del Espíritu Santo, una vida transformada, amor por sus hermanos, obediencia a la palabra de Dios por amor a Dios. No, para ellos es que guarden el sábado. Si guardan el sábado de manera legítima, es porque es un verdadero creyente. Y como en la viña del Señor hay de todo, pues en el movimiento adventista también habrá adventistas que no son tan fieles. Estos van a ir a la condenación, van a desaparecer, van a ser separados de los verdaderos adventistas. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia, ¿cierto? Argumento 3, Jesús guardó el sábado. Claro que sí, Jesús guardó el sábado. Lucas 4:16, Jesús iba a la sinagoga porque él quería guardar el sábado. Como ustedes saben, Jesús necesitaba ser salvo y por eso iba a la sinagoga los sábados. Lucas 4:16, por favor. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Sí ven? Ahí está. Él en el día de reposo iba a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Claro, Jesús guardó el sábado. Entonces tú y yo también debemos guardar el sábado. Claro. Jesús celebró la Pascua varias veces. Tú y yo tenemos que celebrar la Pascua también, claro. ¿O no? ¿No? Si seguimos esa lógica, sí. O sea, Jesús celebró la Pascua, claro. Él era judío. Celebró la fiesta de los tabernáculos, claro. Juan capítulo 7. ¿Celebró Pentecostés? Claro. Entonces tú y yo también tenemos que celebrarlo porque Jesús lo celebró. Imagínate tú. Bueno, vamos a ver. Refutación, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Por qué razón, como dice Diomedes, por qué razón Jesús guardó el sábado? Gálatas 4, del 4 al 5. Está después de Corintios y antes de Efesios. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido, ¿qué? Bajo la ley. Jesús, si queremos ser estrictos con la cronología, Jesús fue parte del Antiguo Testamento. Algunas personas dicen que los 4 evangelios no deberían ser parte del Nuevo Testamento porque cronológicamente hablando están dentro del Antiguo Pacto, pero igual no vamos a debatir por eso. Eso es como debatir si Adán tenía ombligo o no.
¿Tenía ombligo Adán? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Porque Jesús nació bajo la ley, es decir, se humilló, porque él no tenía por qué hacerlo, a guardar la ley que era para nosotros, para el hombre, para el pueblo de Israel, todos los mandamientos del antiguo pacto, para el hombre en general, la ley moral de Dios, y Jesús la obedeció. ¿Por qué? Para que tú y yo pudiéramos ser redimidos. Entonces había un propósito por el cual Jesús guardó la ley. Él no la guardó porque eso era parte de portarse bien. No, Él la guardó para que tú y yo, pecadores, pudiéramos en Él ser justificados delante de Dios. Por eso Él no podía pecar. Si Él hubiera pecado, pues hubiera sido como los sacerdotes del antiguo pacto, que tenían que primero ofrecer un sacrificio por ellos y después sacrificar por el pueblo. Y no podría haber muerto en la cruz por nuestros pecados. Por eso Él tenía que cumplir la ley. Pero no la cumplió. No guardó el sábado como que, miren, yo guardo el sábado y ustedes deben guardar el sábado también como yo. Lo guardó por nosotros. Por nosotros. Porque es que volvemos al punto o al problema principal de esta manera de pensar, de esta filosofía o de esta teología. Pretender guardar la ley es inútil. Con o sin Cristo es inútil. No podemos guardar la ley. No como Dios lo demanda. La demanda de Dios era una obediencia perfecta a la ley de Dios. Y nadie lo puede hacer de este lado del sol. Por eso vino Dios mismo a guardar la ley por nosotros. El eterno Hijo de Dios vino Él mismo. Pero hoy tenemos estos movimientos que afirman que guardan el cuarto mandamiento. O como dice Elena White, el que lo guarda perfectamente, ese va a estar en la eternidad con Cristo. ¿Cómo es eso de guardarlo bien? De guardarlo perfectamente. Porque, por ejemplo, la semana pasada yo les mencionaba el tema de, vamos a guardar el sábado, listo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esperamos el viernes a las 6 de la tarde. Primero, la Biblia no dice a qué hora se guardaba el sábado. O sea que ya, muertos por ahí. No, pero yo tengo un vecino que vive al frente que el viernes a las 6, él cierra el negocio, cierra la tienda, cierran el restaurante y vuelven y abren el sábado a las 6. Yo me pregunto, ¿y para abrir el sábado a las 6 no tienen que empezar por allá a las 4 o 5 a hacer aseo y a organizar? Digo yo, ¿no? Digo yo. La Biblia no dice a qué hora, hermanos. Entonces decir que el día del Señor inicia a las 6 es un completo error. Porque los judíos no guardaban el Sabbat mirando un reloj, sino que miraban, eran una sociedad agrícola y ganadera. Y ellos conocían muy bien el tiempo con base en los astros, el sol, la luna y las estrellas. No estoy hablando de astrología, estoy hablando de que eran campesinos. Así como nuestros campesinos, hermanos, ellos saben cuándo es que va a salir la papa, cuándo va a salir la yuca, cuándo se siembra, cuándo no, porque ellos conocen, no, es cuarto menguante, cuarto creciente, es luna nueva. Eso era para ellos muy familiar. Entonces ellos sabían cuándo era el día del Señor, porque sencillamente miraban el horizonte y cuando ya el sol se caía, llamémoslo así, el sol caía, el último destello de luz del sol, ellos decían, inició el día del Señor. Y como eran una nación pequeña,
En un mismo punto geográfico, pues no había problema. Pero Estados Unidos, ¿cómo hace para guardar el día del Señor? Porque es que Estados Unidos tiene muchísimos estados y hay diferencias horarias de un lugar a otro. Muchísimas diferencias horarias. ¿Cómo hacen para guardar el día del Señor? El día del Señor se guarda desde puesta de sol a puesta de sol. Después los rabinos, más adelante, teniendo en cuenta que el clima cambia y que de pronto si es invierno y hay neblina o llueve, no se puede ver el sol cuando se pone. Entonces dijeron, bueno, con las estrellas. Cuando se puedan ver las estrellas, ahí inicia el día del Señor. Quiere decir que ya se terminó el día y comenzó la noche. Pero no es a las 6, hermano. Porque como ustedes entenderán, y la semana pasada lo mencioné, ¿a qué hora se ocultó el sol hoy? A veces a las 7, a veces a las 6:30. ¿A qué hora amaneció hoy? Iban a ser las 7 de la mañana y estaba oscuro. Entonces eso es variable. Yo no puedo decir a las 6, pero si yo quiero guardar el mandamiento a rajatabla, yo no puedo guardar el día del Señor después o antes, porque entonces lo estoy profanando, ¿sí o no? Hijo, pero mira, ya está oscuro y son las 5:55 y tú estás trabajando. No, pero es que todavía no son las 6, es a las 6. No, hijo, ya pecaste porque estás trabajando y el sol ya se ocultó. ¿Sí? Estás barriendo la casa y el sol ya se ocultó. Estás preparando comida y el sol ya se ocultó. Entonces es una manera errónea de guardar el Sabbat. Si queremos apegarnos a lo que la Biblia dice, pues tenemos que ser bíblicos, hermano. Era un mandamiento ceremonial para la nación de Israel. No para nosotros, porque tú y yo no somos judíos. Ni vivimos en el oriente, ni vivimos de la papa, la yuca, el maíz. Somos occidentales, es una cultura completamente diferente. Era un mandamiento para la nación de Israel. Después vamos a explicar por qué lo que nos compete a nosotros más adelante. Y esto es tan irracional hoy en día que los judíos ortodoxos hoy, ustedes saben que de estos mandamientos sacaron cualquier cantidad de estipulaciones, ¿no? Ellos construyen lo que se llaman ascensores sabáticos. Así se llaman, ascensores sabáticos. ¿Qué son los ascensores sabáticos? Para que veamos hasta dónde llega el extremo de querer rechazar la gracia de Dios. Los ascensores sabáticos, porque ustedes entenderán que para los judíos el sábado no se puede hacer nada. Para el judío ortodoxo, presionar el botón del ascensor es un trabajo. Y como el sábado se supone no se puede hacer ninguna clase de trabajo, entonces se inventaron los ascensores sabáticos. Búsquenlo, consúltenlo y verán. El ascensor sabático es un ascensor que el día sábado se pone en modo sabbat. En serio, es chistoso. Yo cuando lo escuché no lo podía creer, pero después lo investigué y sí, es verdad. El modo sabbat. Así como las motos que tienen modos de conducción, ¿sí? Sport, ciudad, la Apache 200 tiene modos de conducción, modo lluvia, modo ciudad, modo deportivo, se cambia el modo. Modo Sabbat, entonces el modo Sabbat es que el día sábado el ascensor se detiene automáticamente en todos los pisos para que tú no tengas la necesidad de presionar el botón del piso en el que te quieres detener. Cuando uno sube un ascensor, uno dice, por ejemplo, uno va al surtidor y adubo, piso número 2, piso número 3, ¿sí? Y el ascensor se detiene allí y uno se baja. Esos ascensores el día sábado se ponen en modo Sabbat para que tú te ahorres la pereza de presionar el botón y así no violes el día del Señor.
Y algunos grupos judíos en Estados Unidos y en otras naciones donde hay grupos fuertes de judíos, también se ha hecho esta práctica, el ascensor en modo sabbat. Claro, así no pecan contra Dios, claro, con el ascensor en modo sabbat. Es más, el día que el ascensor se vuelva loco y salga por el techo y rompa el techo, van a llegar al cielo. Porque no va a caber la santidad dentro del ascensor, hermanos. De tanto guardar el sábado, se van a ir derecho para el cielo. El día que se desplome el edificio, el ascensor no cae, vuela. Porque el ascensor está en modo sabbat. Es absurdo, ¿cierto? Pero así es, así es. Está prohibido realizar melajá, trabajo creativo en el día del Señor, en el sabbat. Que eso implica encender o apagar dispositivos electrónicos. O sea, ¿y el teléfono? ¿Cómo hacemos? El sábado no se comunican. No se comunican, o se comunican telepáticamente. Telepáticamente porque no pueden presionar botones porque eso es un trabajo según el judaísmo ortodoxo. Ahora bien, hay cosas de igual manera que la Biblia no prohíbe, pero que los adventistas también han añadido a guardar el mandamiento. Por ejemplo, ellos prohíben ver televisión en el día de reposo. No se puede ver televisión, porque es pecado. Bueno, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero pues ellos dijeron, no, pues ver televisión es malo. Bueno, practicar deporte el sabbat es malo. ¿La Biblia dice eso? No. No, sí, la Biblia dice que en el día de reposo no se podían recorrer distancias largas. Distancias largas. Después los rabinos fueron los que establecieron la medida de 1 kilómetro. Pero la Biblia no estableció la medida. Distancia larga no se puede recorrer el día de reposo. Y entonces los adventistas dijeron, ni deportes competitivos. No se puede jugar fútbol, no se puede jugar baloncesto, tenis. A las 6 de la mañana de pronto si alguien quiere salir a correr el domingo, el sábado, perdón, no puede porque está violando el día de reposo, ¿cierto? Bueno, yo no quiero salir a correr, pero quiero alzar pesitas el sábado. Tampoco puedes porque estás violando el día de reposo. Bueno. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos 4, versículos 9 y 10. Hebreos 4, versículos 9 y 10. Perdón, no. Vamos a Marcos 2, 27 al 28. Todavía no vamos para Hebreos. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Marcos 2, versículos 27 y 28. Pastor, pero aquí a mí ¿para qué me sirve eso? Si yo no soy adventista, a mí no me importa, nosotros guardamos el domingo. Hermano, porque todos tenemos un legalista dentro del corazón. Todos tenemos un legalista en el corazón. Y al igual que el movimiento adventista y al igual que el judaísmo, comenzamos a inventar reglas que no están en la Biblia y después a medir a los demás por las reglas que nosotros inventamos. Sobre todo en el tema de la vestimenta, ¿cierto? ¿Sé por qué se viste así? Los cristianos no se visten así. Oiga, yo no sabía que Jesús era diseñador de modas. ¿Será por el pelo largo? Que tenía el pelo largo y Jesús no tenía el pelo largo. Que era judío, hebreo. Era un hombre como cualquiera. Lo que pasa es que pues Roma fue el que nos inventó el cuentico de que era mono, de ojos claros, alto, cabello largo, así todo, un galán de Hollywood. No, Jesús era palestino, no por hablar de la raza, sino por el lugar de donde provenía, de ese tipo de genotipo. No era mono, no era diseñador de modas.
Pero en las iglesias hoy nos dicen que hay que vestir así, hay que vestir asado, que hay que vestir así. Y la gente con la carga y con el miedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mujeres que dicen, pastor, ¿yo puedo venir hacia la iglesia? ¿Y por qué no? Porque de pronto me miran mal. De pronto lo miran mal es porque tienen problemas de vista, ¿no? Hombres, pastor, ¿y yo puedo venir así? Yo vengo del trabajo. Mira, hermanos, yo he escuchado incluso personas que son cristianos sinceros que no van un día a la iglesia porque les da pena. Y yo le digo, ¿por qué? No, es que acabo de salir del trabajo. Yo trabajo en una empresa de metalurgia y pues salgo a la hora del culto, no me da tiempo de ir a la casa a cambiarme y entonces yo tengo que irme así en la ropa de la que trabajé todo el día y pues allá la gente lo mira mal a uno, el pastor. Que prefieren que no vaya a culto, solo porque vienen ropa de trabajar, tienen que venir con camisa, corbata, su traje de Arturo Calle o de Alberto Beo 5, zapatos de vestir, ¿qué marca? Vélez, Arturo Calle. Y si es futbolista y quiere venir al culto, ¿qué le decimos? No, vaya a la casa primero, se quita la pantaloneta, la camiseta, póngase no. ¿Sí me entienden? Porque el problema no es externo, hermano, el problema es el corazón. Y nos volvemos legalistas. Que corte de pelo. Y empezamos. Fariseísmo. Y estos son los fariseos de hoy en día. Que inventan cosas que no están en la Biblia. Para quitarle a la ley moral de Dios, que sí la mandó Dios a guardar, su carácter supremo. ¿No? Ya no tengo que, como dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso dice la ley de Dios. Vamos a preguntar aquí, ustedes que leen tanto la ley de Dios. Éxodo 20 dice, no cometerás adulterio. ¿Qué dice Éxodo 20? ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? No cometerás adulterio, no adulterarás. ¿Hay diferencia? No hay diferencia. A ver, vamos a ver. ¿Quién nada más? ¿Hay diferencia? No cometerás adulterio, no adulterarás. Por otra parte, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, ¿sí? La ley de Dios dice, no adulterarás. ¿Cuál es la diferencia? Pues que los fariseos, los rabinos, habían rebajado el mandamiento de Dios a la comisión del pecado, al acto. Por eso se llama cometer. Viene la palabra comisión. Comisión es cuando llega la guardia y eso, ¿no? Comisión es llevar a cabo una acción. Cometió adulterio, al acto físico de adulterar. Entonces ellos decían, si no hubo sexo, no hubo adulterio. Y Jesús dice, no, lo que yo prohibí fue adulterio, no la comisión del adulterio. Por eso os digo que si un hombre mira a una mujer que no es su esposa, que no es su mujer, y la codicia en el corazón, ya adulteró con ella. Pero esto le agregaron una palabra, no cometerás, cometer. Uy, no. Eso es lo mismo. No es lo mismo. Torcieron el mandamiento para rebajarlo y poder ellos cumplirlo como les viniera en gana. Bueno, no, yo puedo ver pornografía y no estoy adulterando, ¿sí o no? Porque adulterar es el chucuchucu, caer en la cama con la mujer, y si no, no estoy adulterando. Y Jesús dice, no. Entonces todas estas clases de mandamientos inventados tienen ese propósito, rebajar la verdadera ley moral de Dios y su cumplimiento.
Entonces sigamos porque el tiempo es nuestro enemigo. Mateo 2, 27 al 28, allí nuevamente los enemigos de Jesús, Marcos, perdón, los enemigos de Jesús, como siempre, señalando. Entonces resulta, les voy a contar la historia que pues el Señor andaba con los discípulos y tenían hambre los discípulos, y los discípulos le dijeron, no, pues no nos vamos a morir de hambre. Y tal vez alguien le dijo, no, pero es que es sábado. Y no importa, vamos a arrancar espigas. Y empezaron a arrancar espigas para comer. Y los fariseos, versículo 24, le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ustedes muy salsas. Así decimos en Colombia, ¿cierto? Cuando alguien está muy alzadito, ¿qué? Muy salsita. Muy salsas. Venga, a ver, vamos a ver. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Entonces, cuando David estaba huyendo del rey Saúl, que lo estaba persiguiendo para matarlo, llegó a una población llamada Nob, y ahí estaba el sacerdote Abiatar. Y el Señor acá ahora les narra cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Hombre, pero ¿cómo? ¡Sacrilegio! Un hombre, un asesino, una persona que tenía las manos bañadas en sangre, la sangre de sus enemigos, entró al templo y se comió los panes del sacerdote. Y no solo eso, se los dio a su ejército paramilitar. Ustedes recordarán que los seguidores de David eran ¿qué? Dice que eran los hombres que estaban amargados de espíritu, errantes, o sea, no eran ingenieros, doctores, docentes, personas de bien, no, eran gente que andaba por allí de pillines. Y esos fueron los que siguieron a David. Bueno, después Dios habrá hecho algo allí, pero en este momento eran un ejército paramilitar, o sea, paramilitar porque eran un ejército que no era parte del Estado. Y él les dio de comer los panes del sacerdote, y el Señor les dice, oiga, ustedes no se acuerdan, no leyeron en la Torá. Y no le era lícito a él comerse el pan porque solamente era para los sacerdotes. Los comió, ¿y qué pasó? Pues nada. No cayó un rayo del cielo, es más, el sacerdote se los dio. Eso está en primer libro de Samuel, capítulo 21, versículos 4 al 6, pero allá hay un detalle muy importante. Vamos rápidamente al primer libro de Samuel, capítulo 21. Primer libro de Samuel 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Versículos 4 al 6. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Los vasos de los jóvenes es su cuerpito, ¿sí? No habían tenido sexo con ninguna mujer. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. Atención, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. ¿Y ustedes saben cuándo se cambiaban los panes de la proposición? El sábado. Esto ocurrió en el día de reposo. El día de reposo David llegó allá y el sacerdote le dijo, bueno, mi hijo, yo les voy a dar los panes. En el día de reposo. Y el Señor Jesús nos explica qué era lo que estaba pasando allí. Y podemos decir, algunos llaman coincidencia a estas historias, otros le llaman tipo. Allí vemos la tipología de lo que iba a suceder con Jesús y sus discípulos, porque según la observación de la ley no les era lícito
recoger espigas para comer en el día de reposo. Sin embargo, el Señor les dice, ¿y qué? ¿Acaso el día de reposo está por encima de la vida del hombre? ¿Acaso el hombre fue creado para el día de reposo? Y el Señor les dice, no. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y hoy en la iglesia moderna, y de hecho también en la iglesia de sana doctrina, tenemos personas que, por ejemplo, un domingo tienen que ir a trabajar porque el patrón los obligó. Bueno, hermano, este domingo le tocó trabajar. Pastor, ¿qué hago? Pues vaya a trabajar. Patrón le dijo que tiene que ir a trabajar, ¿cierto? Pues vaya. No, pero ¿qué? Entonces, ¿qué quiere? ¿Que lo voten? Si lo votan, yo no lo voy a mantener. No tengo con qué mantenerlo. Yo no voy a decir, no, primero está el día del Señor. No, otra vez rebélese, dígale a ese patrón que no, que usted es cristiano y que haga lo que quiera. No, lo votan, hermano. Y después que aguantar hambre, la mujer a pasar necesidad, los hijos, no, vaya, trabaje. No, pero me dijeron que de ahora en adelante tengo que ir a trabajar los domingos. Bueno, vamos a orar a Dios para que le provea un trabajo que no le impida congregarse el domingo. Pero yo no le voy a decir que renuncie al trabajo. Eso es ilógico, es absurdo, es irracional. Como si hoy hubieran oportunidades laborales buenas a la vuelta de la esquina. No, yo renuncio a ese, allí me están esperando. No, hermano, usted renuncia a ese trabajo porque es muy fanático al Sabbat. Hermano, aguantar hambre se dijo. Otra cosa muy diferente es que yo, teniendo la opción de aceptar un trabajo de esos o no, yo lo acepte a sabiendas de que ese trabajo me va a impedir congregarme y servirle a Dios el domingo. Entonces yo estoy buscando trabajo y me dicen, meto una hoja de vida aquí, una hoja de vida allá, y me dicen, sí, uy, me llamaron, sí, no, me llamaron de aquí, ya, uy, no, sí, excelente. Y bueno, ¿y cuándo empiezo? El domingo. ¿Cómo así? Sí, acá trabajamos, hermano, de domingo a domingo. De 8 de la mañana a 8 de la noche. ¿Y ahora qué hago? Bueno, hermano, ya si usted decide aceptar ese trabajo y le damos un día al mes de descanso, usted decide aceptar ese trabajo, ya usted lo está haciendo con la libertad de conciencia de que va a violar el día del Señor, que es el domingo. Que después vamos a explicar por qué es el domingo y ya no es el sábado. Sabiendo que no se va a congregar, que no va a tener tiempo entre semana para venir a culto, que no le va a servir a Dios ningún día, que si acaso va a llegar a la casa a comer porque va a llegar reventado, y después van a venir las enfermedades, su vida se va a volver un desastre. Después de tanto esperar a la mujer, después llega otro y se la lleva, o usted se consiga otra por ahí en el trabajo, hermano, su vida se vuelve más enredada que un bulto de anzuelos, y después, pastor, ¿por qué? Porque tomaste una decisión solamente viendo el bienestar material. Y tuviste la oportunidad de tomar la decisión. Otra cosa diferente es que estás en un empleo y llega el momento, ya llevas trabajando un tiempo y llega el momento donde el jefe te dice, vas a tener que trabajar este domingo. O como le dijeron a un amigo, un domingo sí, un domingo no. Y él me dijo, ¿qué hago? Y le dije, pues trabaje, hermano, porque si yo le digo que se salga, yo no tengo sino para mantener a mi esposa y para mantenerme a mí, que como bastante. Entonces hágale, hermano, y orémosle a Dios para que obre allí, ¿sí? Pero los mandamientos no deben ser una carga ni deben ser una camisa de fuerza. Entonces sigamos, nos quedan 5 minutos. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Él también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, por ende, por esta causa,
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que el Señor nos está diciendo, hermano, es que el día del reposo no es para que lo guardemos de manera legalista. O sea que si a usted se le enferma a su mamá, no la va a ir a visitar el sábado. Y este fue uno de los temas más controversiales entre Jesús y los judíos, entre Jesús y el judaísmo. ¿Por qué sanaste a ese hombre en el día de reposo? Y él le dice, ustedes sí son hipócritas. Si una oveja se les cae en un hueco en el día de reposo, la sacan para que no se muera. Y yo no puedo hacer un milagro en este hombre. Y entonces para callarle la boca, solamente le dice, extiende tu mano. Ni siquiera lo tocó, extiende tu mano. ¡Ay! Ya estoy sano. Él es el Señor del día de reposo, hermanos. Porque el día de reposo tenía un propósito: apuntar a la obra redentora de Cristo. Hebreos 4 del 9 al 10. Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 10. Si ustedes leen todo el capítulo 4 de Hebreos, nos habla del reposo del Señor, el verdadero reposo. Hebreos 4 del 9 al 10. Y hace referencia a la salida del pueblo de Israel de Egipto, a la futura entrada a la tierra de Canaán, de personas que, aunque estaban dentro del pueblo de Dios, no entraron a la tierra de Canaán por incredulidad y guardaban el sábado y murieron en el desierto por incredulidad, porque el problema nunca ha sido externo, hermanos, el problema siempre ha sido aquí en el corazoncito. Versículos 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Pero leamos el 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Dios creó el universo, mire que aquí el autor de los Hebreos está haciendo referencia al libro de Génesis, capítulo 1, cuando Dios crea el universo. Y después aquí cita el Salmo 95, donde David dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios descansó al séptimo día. La Biblia dice que sí, descansó de la creación, porque Dios no descansa. ¿Ustedes creen que Dios está sentado en una hamaca ya tomando Nestí? No, hermanos. El Señor dice en el Evangelio de Juan: mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. ¿O es que ustedes creen que la tierra se sostiene sola en el universo? Que las leyes que gobiernan el universo quedaron ahí. Dios creó el universo, lo echó a rodar, y así como cuando uno empujaba una de esas llantas de niño con un palo, ya la llanta se fue y se acostó a dormir. No, Dios participa activamente en cada cosa de la creación. Eso se llama providencia. En el Evangelio de Mateo capítulo 5 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Hace salir el sol, hace llover. Dios es el que mueve la creación. Él cesó de la obra de la creación, pero no dejó de trabajar. De manera que el reposo no es inactividad. El reposo no es inactividad. Y en el versículo 7 nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, es decir, la entrada a la tierra prometida, hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Y por qué la Biblia dice que Dios reposó al séptimo día, hermanos? Porque ese reposo apuntaba a la entrada a la tierra prometida, a la llegada de Cristo y al descanso de nosotros, lo dice el texto, de nuestras obras. ¿De cuáles obras descansamos nosotros cuando venimos a Cristo? Del pecado,
de la autojustificación. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como obras de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Descansamos de ello. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Busquen Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el reposo que Dios prometió a la nación de Israel? Canaán. ¿Cuál es el reposo que nos promete a ti y a mí? Cristo. Él es nuestro reposo. A eso era que apuntaba el séptimo día de la creación. Dios reposó de sus obras, así como nosotros reposamos de nuestras obras cuando entramos en el reposo de Dios. Ah, no, nosotros dicen que es que guardar el sábado. Se guarda el sábado, ya todo, la mera bacanería. Yo guardo el sábado, sigo siendo la misma grosería, la misma pecueca, el mismo malgeniado, malapaga, iracundo, blasfemo, orgulloso, prepotente, soberbio, mundano. Estoy en la iglesia, pero anhelo el mundo. Me seduce el mundo. Ay, pero guardo el sábado. Ya guardo el sábado, claro. El que peca y reza empata. ¿Sí o no? O como en otras congregaciones o doctrinas donde la mujer se pone la falda hasta el tobillo y pareciera que no se bañaran, y eso es santidad. Pero no le hablan a este hermano de la iglesia. No visitan a este porque vive en una casa de bareque, de teja, en un rancho. No se sientan con este porque parece que no usó desodorante. Se creen de la alcurnia. Porque tienen su propio estándar de justicia, ¿no? Señor, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¡Oh! Y menos como este publicano, fuchi, guácala, uy. Doy diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Señor, tú mandaste ayunar una vez al año en el día del Yom Kippur, en el día de la expiación. Pero yo voy más allá porque yo soy más bueno que tú. Yo ayuno 2 veces a la semana. Es más bueno que Dios, ¿sí o no? Dios mandó ayunar un día al año y este ayunaba 2 veces a la semana, o sea, mejor dicho, más de 100 veces al año, 104 veces, 52 semanas. Uy, este hombre era el duro reduro. Gracias al Señor, la salvación es por gracia, y en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 20 nos dice: de cierto os digo que si vuestra justicia no fuese superior a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, papito, tú puedes guardar el sábado todo lo que quieras. Puedes no comer carne de marrano. Puedes comer hamburguesas de lenteja. Mi esposa me hizo hoy unas lentejas, vea, elegantes. No, como un pollo, pechuga de pollo. Asadita. Tú puedes, pero si tu justicia no es superior, no entrarás en el reino de los cielos. Nadie va a ir al cielo por guardar el sábado, hermanos, y nadie va a ir al cielo por guardar el domingo. Ay, es que yo el domingo no pelo culto. Ay, no, pues, traigan las veladoras, le prendemos las velitas, ponemos la foto allá en la pantalla y le ponemos las velitas. La salvación es por gracia, hermanos. Entonces acá se promueve el libertinaje. No, pero como vamos a ver la próxima semana, lo que Dios desea es que guardemos sus mandamientos por amor y no por temor. No por temor.
Que una cosa es que yo llegue a la casa a la hora del almuerzo y mi esposa me tenga el almuerzo rico, bien calientico, porque me ama. Y otra cosa es que yo llegue a la casa y ella esté haciendo el almuerzo llorando, porque sabe que si a las 12 no está el almuerzo, yo le voy a pegar. Como sucede en muchos lugares. La mujer está en la casa, ¡ay, ya va a llegar mi marido! Porque sabe que le van a dar su muenda. O le van a armar problema. No, pero qué rico llegar a casa uno y que, mi amor, mira, aquí está. ¡Uy! Anoche me hicieron unas tortillas, pero como el clima estaba así como medio frío y el aire, se enfriaron poquito. Mi amor, ya hoy se las caliento. No, mi amor, no, déjeme se las caliento. Por amor, que yo no la obligo, yo me las como así frías. A mí no me gusta comer frío, yo me las como frías. Desde que sea comestible, pero ya dice, no, esto es amor. Y eso es lo que Dios quiere, que su pueblo le sirva por amor y no por miedo a que si no guardan el día sábado, entonces van a ser aniquilados. Seguimos la semana que viene con este tema. Espero que hayamos aprendido algo hoy. Y Dios me los bendiga. Y la semana que viene terminamos este puntico y seguimos con el cuarto argumento. El cuarto argumento. Ahí está. ¿Qué dice el cuarto argumento, mi amor? Hágalo, si no le doy su... El sábado es señal del pacto de Dios con su pueblo, porque la Biblia lo dice, pero vamos a ver eso qué significa. Vamos a ver qué significa. ¿Listo?